Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Ya hace calor, ¿verdad? Ya se acerca el verano y también se acerca el retiro de verano. Espero que estén preparándolo adecuadamente cada uno de ustedes y sobre todo pues invitando a esas almas preciosas para que en aquel lugar puedan recibir la salvación. Vamos a meditar la palabra de hoy. Quiero que pensemos en un pasaje que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, o Hechos, como conocemos vulgarmente, capítulo 16, versículo 30 y 31. Hechos 16, versículo 30 y 31, os leo. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es un pasaje muy conocido. No sé, porque parece que nos aferramos a esta promesa, ¿no? Que cuando uno es salvo, pues la bendición de Dios alcanzará a todo su hogar. En cierta medida es verdad. ¿Por qué? Porque una vez que alguien recibe la salvación, es evidente ese nuevo nacimiento dentro de él y debe compartirlo y proveyendo para los de su casa, porque el que no provee para los de su casa, como dijo Pablo a Timoteo, pues es peor que un incrédulo. Entonces, hermanos, yo lo que quiero que meditemos hoy es sobre acerca de esta pregunta. Conocemos esta historia que fue ahí en Filipos, donde Pablo y Silas están predicando el Evangelio y debido a la predicación del Evangelio, pues fueron encarcelados. En lo más profundo de esa prisión, allí en la oscuridad, pues un terremoto los liberó y el carcelero estaba a punto de quitarse la vida, de clavarse su propia espada, porque ya sabes, si se escapan los presos, el que los guarda, el que los vigila, pues acaba muerto, ejecutado. Entonces Pablo le dijo a este hombre, detente, no te hagas nada malo, no te hagas ningún daño, porque estamos todos aquí. Ellos, no sé, pudiendo haberse escapado, no se escaparon. Y este carcelero se acerca a los discípulos y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta es hermosa, ¿no? ¿Qué debo hacer? Hermosa y a la vez contradictoria, ¿no? Porque, claro, los que no saben cómo ser salvos, pues piensan que tienen que hacer ellos algo. Y eso es lo hermoso del Evangelio, que nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, si pensamos en ese corazón que tenía aquel hombre, él sabía que no hay nada gratis en este mundo, o que todo tiene un coste, todo tiene una obra. Y por eso pregunto, ¿qué debo hacer? Yo quiero ser salvo. Seguramente ese carcelero había escuchado a Pablo y a Silas predicar acerca del Evangelio, de la salvación, del perdón de los pecados, de la ira de Dios, del juicio eterno. Entonces, este hombre cuando vio aquel milagro, el milagro del terremoto, el milagro de que esos hombres no se escapasen, pudiendo tener ocasión para hacerlo, él quiso ser salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué puedo hacer? A veces ese deseo está en muchas personas. Muchas personas que no es necesario que estén en las iglesias, sino en el mundo. Hay muchas personas que se hacen esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? También me acuerdo del pasaje que encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 16, cuando un hombre se le acerca, un judío se le acerca y le dice, maestro bueno, dice, qué bien haré para heredar la vida eterna. También él pensaba que tenía que hacer algo, qué bien haré para heredar la vida eterna. O mismamente en San Juan capítulo 3, Nicodemo, cuando se acerca por la noche a Cristo, a donde estaba, donde estaba el Señor descansando, y sin preguntarle nada, la pregunta lo llevaba en su corazón acerca de cómo ir al cielo. Cristo le dice que es necesario nacer de nuevo y Nicodemo le hace una pregunta. ¿Cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Cómo uno puede nacer de nuevo? Entonces nos encontramos tres hombres diferentes, pero básicamente la misma pregunta. ¿Qué bien haré? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué haré para ser salvo? ¿O cómo puedo nacer de nuevo? Son tres preguntas en una. Es una misma pregunta. La respuesta es creer. No hay que hacer nada, no hay que hacer ningún bien, no tenemos que trabajar en esa dirección, simplemente creer en Jesucristo nuestro Señor. Por eso nosotros predicamos el Evangelio, porque es fácil y a la vez tan difícil recibir la salvación.
es admirable, ¿no? Como en nuestras iglesias muchas personas acuden a los seminarios escuchando la palabra y hay algunos que la reciben perfectamente, la aceptan con toda sinceridad, comprenden que ellos lo único que podían hacer era maldad en sus vidas y que lo único que necesitan ahora es entender que Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Sin embargo, hay otra parte de las personas que parece como si rehusasen a recibir la salvación, como si ellos tuviesen que añadir algo más. Y ese es el problema, y esa es nuestra reflexión, el punto de la reflexión de hoy. Pensando en que verdaderamente Dios es el que hace la obra, porque si dependiese del hombre, dependiese de nuestro entendimiento, todas las personas serían salvas. Pero es Dios el que obra en nuestros corazones para que puedan entender. Aquel que no tiene el corazón preparado para recibir la preciosa semilla, siempre va a tener esa pregunta en el fondo de su corazón: ¿qué haré? Y cuando el Evangelio se le es predicado, aún así pensará: pero tengo que hacer algo más, porque yo así me he encontrado a algunas personas cuando hacemos consulta, después de ver el seminario. Ellos piensan que aún así necesitan añadir algo, hacer algo. Y no es cierto, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz. El consumado es significa que nosotros ya no podemos añadir nada. Simplemente una palabra de gratitud y una vida en obediencia y sacrificio. Entonces, hermanos, pensemos en la suerte que tenemos. En la suerte que tenemos de que Dios mismo obró en nuestros corazones para que no con nuestro entendimiento pudiésemos recibir el perdón de pecados, para que pudiésemos heredar la vida eterna, en definitiva, para que pudiésemos ser salvos. Porque hay muchas personas que se hacen estas preguntas, sin embargo, no encuentran la respuesta. Ayudemos a esas personas a encontrar esa respuesta tan importante, esa respuesta que da vida eterna, esa respuesta fundamental para la existencia humana y para la existencia de nuestra alma. Y no hay lugar mejor que en el retiro, donde tantas almas confluyen, donde el amor de Dios se concentra, porque ya saben que allí donde están los hijos de Dios en comunión, en armonía, allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, animándoles y con esta reflexión les dejo hasta la semana que viene y espero que nos veamos pronto si Dios quiere. ¿Vale? Chao.